Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando nuestra programación para este día, vamos con la presencia del pastor Iván, la congregación Redemption aquí en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Que pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muy bien, gracias a Dios aquí, disfrutando de este bello día que Dios nos ha permitido vivir. Así es, así es. Bueno, pastor, iniciamos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias, buenos días a todos nuestros oyentes. Qué, qué agradable estar nuevamente compartiendo estos pensamientos con ustedes. Quiero empezar leyendo un pasaje de la palabra de Dios, Juan capítulo 11, dice así desde el verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. Y dice Marta a Jesús: en el día postrero. Este tipo de mentalidad, yo diría un poco religiosa, y hagamos el acuerdo que cuando nos referimos a religiosa no estamos atentando, señalando, juzgando, desprestigiando alguna denominación en particular, sino que me refiero a esa cierta mentalidad construida en donde la humanidad no logra aperturar su mente a las cuestiones espirituales, a las palabras de Dios, a las promesas de Dios. Entonces, Marta, perdón, está presentando aquí, si nosotros pudiésemos diagnosticar como lo hace el médico cuando tenemos un dolor en algún órgano, ella está sufriendo de un quebranto en su fe. Está como que te creo, Jesús, pero no, de pronto más adelante, creo en ti, pero de pronto más adelante pudiéramos recibir aquellas bendiciones de la vida eterna. Por ahora nos toca sufrir, por ahora nos toca vivir en escasez, por ahora nos toca estar enfermos, tener crisis familiares. A los cristianos todo el mundo los rechaza, nos odian, nos persiguen, nos humillan, despotrican de nosotros, y ese tipo de mentalidad ha hecho mella y lo viene haciendo desde el tiempo, desde que el ser humano estuvo en el Edén hasta hoy. El ser humano, de alguna manera, constantemente se estrella con la idea de que no merece lo que Dios le está dando, no merece lo que Dios le está proponiendo. No sabría cómo explicarlo mejor, pero noto, y lo he escuchado esta mañana precisamente, un abogado, un hombre que trabaja con víctimas, le hizo el comentario a mi hija, abogada también, que había dejado de ir a la iglesia cristiana, como cualquiera que se llame, porque notaba que los cristianos, por lo menos de esa comunidad, y tengo que reconocerlo, pasa muy a menudo, están estancados en su vida financiera, están estancados en su vida familiar, están estancados en su vida ministerial, estancados académicamente, y parece que están girando todos alrededor de eh, de una medicina, digamos, de este tipo de medicina paliativa, ¿no? Como de cuidados paliativos. Y ellos giran alrededor de eso y siempre tienen esa misma conversación, que dicen: no, más adelante Dios me va a ayudar. Yo tengo que esperar, yo tengo que, de pronto más, lo entenderemos todo más allá. En la vida eterna ya no estaremos en pobreza, en tristeza, en división, estancados, deprimidos, abusados, siempre ocupando las mismas posiciones, y no podemos tener ambición por las cosas terrenales,
no podemos ir al gimnasio porque el ejercicio para poco aprovecha, no podemos estudiar porque el, la segunda venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia está muy cercano, y son ideas que parecen que ya superamos, ideas como muy retrógradas, muy obsoletas, pero parece que ya superamos. Sin embargo, de alguna manera están en nuestra genética, en nuestra mente, de alguna manera todavía escondida. Lo notamos en todas estas actitudes, todas estas costumbres que, aunque parezca que han desaparecido, se mantienen ahí en la manera de cocinar, en la manera de caminar, en la manera de hablar, en los dichos, en muchas cosas. Los jóvenes siempre han tenido el propósito de construir un mundo diferente al de sus padres, pero muchas cosas pasan ese filtro. Pasan ese filtro de tratar de construir y de defender el mundo como le pasa al adolescente. Ahora, lamentablemente, una etapa que parece extenderse demasiado entre los hombres y las mujeres, inclusive hasta los 40 años, todavía viven con los papás y están esperando que el Estado les brinde el bienestar que ellos por su propia cuenta no pueden construir. En la adolescencia, por eso se llama adolescencia, se adolece. La persona, inclusive desde antes de la adolescencia, está tratando de construir su propio mundo y lo defiende. Por eso no le gusta tener mucha conversación con sus padres, porque cree que ellos están gobernando y que están eh, poniendo límites y fronteras a ese mundo. Esa es la mentalidad del adolescente. Está bien, ellos necesitan, y todos pasamos por ahí, necesitamos construir y defender nuestra propia manera de pensar, que además está estructurada por padres, abuelos, etcétera, cultura, tradición, religión, etcétera, pero a nosotros nos parece que la hicimos, que la construimos nosotros mismos. Allí es en donde se da fruto. En ese territorio, en ese terreno es en donde dan fruto las ideas religiosas que mantienen a las personas en un pasado, leyendo las tribulaciones que tuvieron que vivir los discípulos del Señor, los apóstoles, los primeros cristianos, y centrados en ese sufrimiento que nada tiene que ver con el sufrimiento que hoy tenemos que enfrentar los cristianos, o que tienen que enfrentar los cristianos, porque en ellos había un propósito, era de sembrar el evangelio, y había una persecución muy atroz alrededor de eso. Hoy no vivimos esto. Hoy lo que ocurre es que el cristiano justifica su falta de ambición, inclusive en las cosas de Dios, peor si se trasladan a las cosas mundanas o las cosas terrenales, porque hay que sufrir para que el Señor se sienta agradado. No, no. Es muy distinta la circunstancia. Por eso yo siempre hablo de la verdad presente. No puedes trasladar los sufrimientos de los discípulos y los apóstoles, que además hacían milagros todos los días, que además vivían en una plenitud en cuanto a su sensación interna de logro, de alcance, de meta, porque fíjate que las palabras, por ejemplo, de Pablo, que escribió prácticamente medio Nuevo Testamento, siempre son de gozo, que se gozan las tribulaciones, que se siente admirado de sufrir las mismas penalidades de Cristo, había una plenitud en su interior. Es porque estaba desarrollando una agenda divina. Inclusive en medio de la cárcel siguió prosperando como escritor, como misionero, enviando sus cartas gracias a ese tiempo que él estuvo escribiendo en la cárcel. Hoy tenemos un entender de muchas cosas que el Señor transmitió. Pablo las siguió profundizando, inclusive añadió comprensión, dio luz a lo que el Señor Jesús estuvo haciendo, y lo que el Espíritu Santo continuó haciendo para la iglesia, para el ser humano, vamos a decir. Entonces, en esta introducción me estoy tratando de esforzar por hacerte
hacerte ver que los sufrimientos hoy, aunque algunos son necesarios, no siempre tienen que ver con la voluntad de Dios. El estar enfermos, el estar decaídos, el estar cansados, el estar en división familiar, el estar de pronto limitados en el ámbito de las finanzas, no es un sufrimiento que a nosotros nos corresponda hoy. Hoy tenemos la libertad, la posibilidad, gracias a ellos, de poder exponer, expresar nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, de poder buscar cada vez mayor influencia, de meternos en la cabeza de que Dios nos ha puesto a nosotros con el privilegio no solamente de tener las mismas capacidades que cualquier otro ser humano, sino además tenemos la fe de saber que en nuestro desarrollo personal estamos honrando a Dios, estamos extendiendo el reino de Dios. Siempre es mejor y siempre es más fácil. Si tú eres el dueño de una industria que tiene 100 empleados, podrás hacer un devocional en esa industria que si tú eres la persona de más bajo rango en la jerarquía de la empresa. Vas a tener menos posibilidades. Va a ser mucho más fácil si tenemos personas en el Ministerio, por ejemplo, de Educación, para que saquen toda esta ideología que está permeándose y entrando esta desamor y estas cuestiones que están permeando las instituciones educativas, que hasta no recuerdo bien, hace unos años atrás hubo una marcha muy importante por los niños porque habían unos libros que atentaban contra la identidad. Esa ministra terminó siendo destituida o le pidieron la renuncia o renunció. En todo caso no continuó. Si nosotros tuviéramos a alguien allí, haríamos mucho mejor contención a todos estos sí son ataques contra nuestras convicciones, nuestros valores, nuestra fe, nuestra identidad. Entonces, esta mentalidad de escasez, esta mentalidad de posponer la respuesta, es una mentalidad de duda y esta es la situación que está presentando Marta. Marta sabía que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro, sabía que Jesús era la resurrección y decía creer en Jesús, pero no estaba segura, o más bien no creía que Jesús pudiera resucitar a Lázaro. Es creer en Dios, pero creer en lo cotidiano, en las cosas pequeñas, es creer que, bueno, yo puedo ahí hacer una oracioncita, escribir un versículo, leer un versículo, escuchar un sermoncito, alzar las manitos y alabar a Dios, pero seguir en el mismo círculo, cíclicamente retornando a las mismas conversaciones, al mismo estado, y la invitación conmigo que te hago esta mañana y a creer conmigo es: vamos a creer por el ahora, vamos a creer por la resurrección, vamos a creer por el milagro ahora. Jesús quería sacar a Marta de esa mentalidad y por eso le hace la pregunta: tu hermano resucitará. Tu hermano le hace la afirmación en el verso 23, tu hermano resucitará. Y Marta, contestando a esa afirmación, dice: sí, en el día postrero. Sí, lo sé, más tendremos calles, mares de cristal y calles de oro y todo. Por ahora en ese ranchito ahí, porque eso es lo que hay que esperar, la bendición de Dios. De pronto, ay, sí nos hizo Dios, así quiso Dios que viviéramos. No, no es cierto. La verdad es que Dios ya nos dotó de los milagros, de las capacidades, y constantemente su palabra nos tiene que ir reformando, 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 y nosotros tenemos que vivir con las puertas abiertas hacia esas nuevas oportunidades, hacia esas nuevas posibilidades, claro, con el discernimiento de saber cuándo es que Dios nos está abriendo el compás, con el discernimiento de saber que es Dios el que está llamándonos a la excelencia, diciéndonos: profundiza en este arte, profundiza en este conocimiento, profundiza en esta habilidad, porque se necesitan personas que representen bien el reino de Dios.
¿No te ha pasado que de pronto te sientes muy orgulloso? Bueno, ese orgullo sano, cuando tu equipo de fútbol o en algún deporte o en algún arte sobresalimos como colombianos y los que nos escuchan en otros países. ¿En tu país no te das orgullo que Colombia le haya ganado a Argentina 5-0 y que todavía estamos recordando cómo Maradona dijo: Argentina arriba, Colombia abajo? Y después del 5-0 tuvo que reconocer que Colombia era un gran equipo de fútbol y todos nos sentíamos muy orgullosos de que Colombia haya hecho tan excelente presentación como colombianos, como colombianos. Ahora imagínate cómo deberíamos representar el reino de Dios en cualquier área de nuestras vidas, en el arte, por ejemplo, o en el deporte, como en el caso de mi historia del 5-0. ¿Cómo deberías, yo te pregunto, cómo debería ser la representación tuya del reino de Dios en tu trabajo, en lo cotidiano, en tu familia, en tu estudio? ¿Cómo deberías, de los últimos? ¿Será que el reino puede, y todos los que los componemos, los ciudadanos del reino, podemos sentirnos orgullosos de la representación que hacemos del reino de Dios? O la gente en la calle piensa seguir con esa misma idea de que los pobres evangélicos tenemos empeñado el cerebro a una religión que no nos trae ningún bienestar, ningún cambio, ninguna sensación de superación, ningún avance, ninguna sanidad, ninguna prosperidad. Eh, a mí me da pena, pero yo no me hice cristiano porque empeñé mi cerebro. Al contrario, cuando empecé a conocer las cosas de Dios, empezó a abrirse un horizonte completamente nuevo, diferente, amplio, y si algunas veces he quedado estancado, me he sentido mal conmigo mismo y he tenido que pedirle perdón al Señor, porque he notado que esa mentalidad Marta es fácilmente eh, copiada en nuestros ámbitos, en nuestra cultura. Rechazamos Rechazamos la idea, el hecho de poner en espera algo que Dios quiere manifestar en el hoy, en el ahora, en el ya. Ahora prepárate, ahora lee más, ahora vive con excelencia, ahora vive con gozo, ahora llénate de plenitud. Deshazte de esas ideas de, de tener a los milagros de Dios, deshazte de esa idea de poner a Dios en pausa. Estamos buscando, estamos arañando, estamos creyendo por mayores cosas ahora mismo y estamos pidiendo sin ansiedad, pero sí con ambición, que Dios nos dé la fortaleza para cambiar aquellas áreas de nuestras vidas que son débiles, en donde no tenemos la disciplina, no desarrollamos el hábito, no desarrollamos la estructura para poder ir en incremento constantemente, en incremento constantemente. En la casa de María había un problema y tal vez los discípulos también. Era la duda. ¿Recuerdas aquella ocasión eh, en donde Jesús, unos días antes de presentarse delante de la familia de Lázaro, ya fallecido, le dijo a sus discípulos? Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, les había dicho que estaba dormido. Y dice el Señor: y me alegro, escúchame estas palabras, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Jesús está celebrando lo que Marta decía que era un problema, y es que no estuvo allí en el momento en el que Lázaro estaba enfermo para sanarlo, sino que Jesús está celebrando, perdónenme que reitere tanto la idea, pero es que para mí es difícil de digerir, tal vez para ti también, que no estuvo allí y que murió porque sus discípulos y Marta sufren de un problema de duda. El enemigo del milagro es la duda. Hay gente que dice que cree, pero nuestras iglesias están llenas de creyentes incrédulos. Creyentes a un nivel
muy razonable, muy humano, pero no creyentes en la palabra que dimensiona, hacia los milagros, las resurrecciones, con la comprensión, la ciencia, la sabiduría y todas estas cosas que provienen ya de la mente de Dios, que están en el corazón de Dios para el hombre. Y les dice, me alegro por vosotros, el verso 15, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¡Wow! O sea que los discípulos y Marta, la hermana de Lázaro, no creían. No creían, por lo menos no creían como Jesús requiere que nosotros creamos hoy. Sin embargo, y esto es otra cosa muy poderosa, porque nos han metido que hay que tener fe en la fe. Y no es fe en la fe, es fe en la palabra, que no es lo mismo. Tenía una familiar que decía que repetía, y además lo hacía muy mal, que dice que conforme a tu fe será hecho. Y entonces ella había desarrollado una fe en la fe, pero no una fe en la palabra, no una fe en lo que Dios dice. Es un poco lo del coach, ¿no? Si tú crees, el creer, que puedo creer, entonces eso me va a desarrollar habilidades. Probablemente haya una parte de eso que ofrezca buenos frutos. Pero si queremos elevarnos a un ámbito de milagros, si queremos elevarnos a un ámbito de sobrenaturalidad de Dios, también escuchaba hace muchos años que el milagro más grande de una persona era el arrepentimiento para entrar al cielo cuando falleciera. Y yo decía, suena lindo, muy interesante, pero no sé si no estamos tratando más bien de justificar la ausencia de milagros con la presencia de mucha gente. Más bien con la habilidad y la capacidad de convencer gente. Entonces yo decía, sí, puede ser que sea un milagro si las personas están realmente convencidas. Si las personas están creyendo en la palabra al nivel que se espera que creamos en las palabras. Pero si solamente estamos trayendo gente a la iglesia y metiendo gente a la iglesia porque somos muy buenos en la música, con las luces, somos muy buenos con los discursos, hablamos siempre de las mismas cosas y del amor y del abracito y todo eso que, no, a ver, lo digo en este tono, pero no es para burlarme, lo digo porque es que es insuficiente. No podemos quedarnos centrados en esto, tenemos que dar un paso hacia adelante, un paso gigantesco de fe. Aquí es donde está el asunto. Jesús llega a la casa de Marta y María. Lázaro lleva unos días muerto al punto en que le hacen la advertencia. Cuando él dice, corran la piedra. Oh, espere, ya lleva 4 días. Ya hiede. Mejor, dejemos esto, va a ser un poco incómodo, Jesús llevarte la contraria, pero y esto va a ser difícil, va a oler mal, no estamos seguros de que tú lo puedas resucitar. Es un poco la cuestión inconsciente que está en la atmósfera de los discípulos y Marta. Ahí lo que cuando te empezamos a resistir la palabra, cuando empezamos a resistir el ámbito de los milagros, empezamos a justificar, a razonar. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, Cuando me invitan, me acuerdo mi esposa me invitó y veníamos y encontramos al veterinario de nuestros gatos atendiendo un perrito que había caído desde un 9º piso, 7º piso, mi memoria no es tan clara ahora. Y mi esposa me dijo, ¿por qué no oras por el perrito? En algunas oportunidades Dios nos había dado ese privilegio de ver milagros, de hacer milagros, puedo decirlo así, aunque lo digo sin ninguna vanidad. Aunque es Dios el que nos da esa unción. Está en nuestra decisión manifestar lo que Dios nos puso encima. Entonces yo vi al perro, era un cachorrito y se veía bastante mal y sufría.
me dolía mi corazón y yo decía, wow, qué sufrimiento. Y mi esposa me planteó, me dijo, ¿por qué no oras por él? Yo sé que si oras por él, Dios va a hacer algo. Y el veterinario, que es el hombre de 2 metros, pero de espalda, bastante fuerte, un hombre muy rudo, muy masculino, me miraba con esos ojos como de incredulidad. Y yo decía, caramba, no sé si soy capaz de creer a ese nivel. Porque es un animal. No sé si Dios quiera darnos esa experiencia. Y yo trataba de que mi esposa no me pusiera en esa situación. Y yo trataba de decirle a mi esposa, amor, con una risita un poco nerviosa, amor, el perrito está bastante mal. No me pongas en esta situación. Pero ella no estaba tan impactada por el sufrimiento del animalito que me decía, por favor, ora por él. Y le bajaba la lágrima por el rostro. Yo dije, yo ya estoy, ya me metiste en esta situación, yo voy a orar con la capacidad de mi fe. ¿Qué más puedo hacer? Y esto es lo que pasa. Jesús les da la orden a ellos que quiten la piedra del, del sepulcro de Lázaro. Y a pesar de que había una atmósfera de duda, estuvieron dispuestos a obedecer. Yo creo que una vez abrieron la piedra salió un olor nauseabundo, porque Lázaro todavía estaba muerto. Pero Jesús lanza la palabra y a pesar de la incredulidad de Marta y de sus discípulos, el milagro se manifiesta. Porque todavía era un secreto de lo que vamos a hablar un poco más adelante tal vez. A veces la duda es como una mancha en, en nuestros vestidos, en nuestras ropas. Pero que eso no nos impida asistir a la fiesta. Hay que saber disimular la duda y aceptar la convocatoria y obedecer la convocatoria que Dios nos está haciendo. Lázaro salió de la tumba y no se requirió ni de la fe de Lázaro, ni de la fe de los discípulos, ni de la fe de Marta. Se requirió de la palabra y de la obediencia de algunos que se dispusieron a mover la piedra. En aquella ocasión oré por el perrito y el perrito se sanó. El veterinario quedó muy sorprendido y yo mismo quedé muy sorprendido. Yo dije, caramba, yo no sabía que yo podía manejar esa unción así. Y le di tantas gracias a Dios por haberle hecho caso a mi esposa y haber experimentado algo tan sobrenatural. El perro inmediatamente que estaba agonizante se paró, tomó agua, comió y al otro día se lo entregaron a su propietaria y el veterinario nos contaba la historia de que le decía a ella, sinceramente no sé qué pasó. Tengo un pastor amigo que es un vecino y estaba yo tratando de darle calmantes al perrito para que pudiera morir con el menor dolor posible. Y cuando pasó y le contó la historia a la propietaria del perro, una cosa increíble. Y yo dije, creo que yo tengo que empezar a obedecer más la palabra, aunque la duda quiera hacerme tropezar. Así vaya cojo, pero yo tengo que avanzar en la palabra, porque el milagro está presente, el milagro está disponible y a veces nos detenemos por la duda. Y la duda, aunque es una cadena, si tenemos la suficiente determinación, la suficiente responsabilidad, la suficiente obediencia, porque a veces se trata más de obedecer, podemos arrastrar esa duda y podemos alcanzar el milagro. Eh, es este tipo de persona que lee la Biblia, que lee los milagros, parece que no le sirven para nada. Es ese tipo de lector de la palabra que tiene buena memoria y que se sabe los versículos,
pero no puede vivir en victoria porque sus obras no manifiestan lo que él dice saber. Todos sabemos que para tener un cuerpo sano hay que comer nutritivamente en las cantidades correctas. Todos sabemos que el ejercicio diario nos ayuda para nuestra salud. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Todos los días haces ejercicios? ¿Todos los días comes sanamente los nutrientes en las cantidades correctas? Por lo menos yo tengo que reconocer que no. Y tengo que arrepentirme para poder tener mi cuerpo sano. Te invito a creer en el ahora, en el ya, en el milagro y en la palabra de Dios. Ha sido un privilegio para mí estar con ustedes estos minutos. Un abrazo fuerte desde Redemption en Bucaramanga. Soy el pastor Iván Durán. Un abrazo para todos. Bendiciones.